Buenos días para todos. Reciban todos un saludo cordial de la Sociedad Geográfica de Colombia. Yo quiero darle un saludo especial al doctor Hernán Olaya Dávila, quien es el conferencista del día de hoy. El tema es muy interesante. Imagínense ustedes que este es el tema: aplicaciones nucleares para la generación de conocimiento geocientífico. Muy importante que hayamos cerrado este ciclo de 4 conferencias con la ayuda del Servicio Geológico Colombiano con este tema del doctor Hernán Olaya Dávila. El doctor Hernán Olaya Dávila es físico, magíster en ciencias físicas y doctor en física de la Universidad Nacional de Colombia. Es integrante del grupo de investigación de física nuclear aplicada y simulación, clasificado en categoría A1 de Colciencias, es decir, la máxima categoría. Cuenta con una amplia experiencia profesional relacionada con los temas de actividad nuclear, tema del que ha sido investigador desde su etapa de estudiante. En la universidad, además de docente e investigador, se ha desempeñado como director del Laboratorio de Radiaciones Nucleares. Además, es miembro del Comité de Seguridad Nuclear del Reactor Nuclear IA1R1, Él es director técnico de asuntos nucleares del Servicio Geológico Colombiano, donde se encarga de realizar investigaciones y aplicaciones nucleares y radiactivas, caracterización de materiales geológicos, irradiación de materiales, procesamiento seguro de desechos radioactivos y metrología de radiaciones ionizantes, mediante la aplicación de tecnologías nucleares con el fin de aportar al conocimiento geológico y a usuarios de material radioactivo y de tecnología nuclear, investigar o aplicar tecnologías nucleares con fines pacíficos y garantizar el control en el uso y disposición segura de los materiales nucleares y radioactivos del país, y garantizar la gestión segura del material radioactivo del país mediante la inspección, vigilancia, control y licenciamiento de las operaciones con material radioactivo en el territorio nacional, minimizando los riesgos para la población y el medio ambiente. Bueno, como decía, es un honor y un gusto para mí y para todos los miembros de la Sociedad Geográfica. Bienvenidos todas las personas que hoy se han conectado con nosotros y que nos acompañan. Es un honor y un gusto presentar al doctor Hernán Olaya. Como ustedes oyeron en la hoja de vida, él es un científico joven y dedicado completamente a este tema de los asuntos nucleares y sobre todo hoy que nos va a hablar para la generación del conocimiento. Esto es muy importante y daba una idea pues ya del nivel científico que hemos alcanzado con estas conferencias. Doctor Hernán, bienvenido y desde ya yo le doy mis felicitaciones y agradecimiento por el tiempo que ha dedicado a la presentación de esta conferencia. Y adelante, doctor. De nuevo, muchas gracias, coronel Bamón, por sus palabras, por la introducción. Espero pues mostrarles algunos aspectos fundamentales de las aplicaciones nucleares. Es algo pues que se trabaja básicamente, se centraliza en el Servicio Geológico Colombiano, en la Dirección Técnica de Asuntos Nucleares. Entonces, como dice el título, pueden haber muchas aplicaciones, pero en el tema geocientífico es donde hemos trabajado, donde se le ha mostrado, digamos, no solamente al país, sino a nivel regional. Somos referentes en este tipo de técnicas y de alguna manera hemos sido consultores con otros países en este tema y continuamos, digamos, creciendo, dadas las necesidades del país, en estudiar los recursos minerales, en mirar los impactos ambientales de la explotación de los recursos minerales y los asociados también, obviamente, con los materiales radiactivos. Entonces voy a presentar mi pantalla y pues me avisan si de pronto no se ve. Bien, doctor, bien. Estamos viendo bien. Perfecto, gracias, coronel, muy amable. Bueno, entonces yo voy a comenzar un poquito de lo que es la institucionalidad, la historia, algo muy rápido. Básicamente el tema nuclear pues data de hace bastantes años.
digamos, había una preparación de lo que eran las tecnologías nucleares luego de la posguerra, en la cual pues ya se empezaron a comenzar a fabricar los reactores nucleares y mirar pues ya no el uso pacífico de la energía nuclear. Y pues nuestro país pues fue parte, digamos, de esas alianzas estratégicas. En el 63 pues se firmó el Tratado de Átomos para la Paz y en ese luego vino la construcción del primer reactor nuclear que aún funciona, que es el reactor GIAN-R1. Fue inaugurado en el 65 por el presidente Guillermo León Valencia. Aquí pues, la imagen muestra la simulación pues, de la operación del reactor. Pues ya han pasado pues, bastantes años. El reactor pues, ha tenido una serie de transformaciones muy positivas, otras partes, digamos, en las cuales el reactor estaba inactivo, pero ya desde el 2012 hemos tenido una continuidad en los servicios y la investigación en estos temas. Esto está asociado también al tema de lo que son la época, digamos, que llaman dorada del Instituto de Asuntos Nucleares, en la que había muchas aplicaciones, muchos temas por trabajar. Hoy en día, digamos, esto está a cargo del Servicio Geológico Colombiano, pero muchas de estas aplicaciones ya lo hace la industria privada, o sea, ya en el país existe industria privada en este tema, el tema, digamos, del estudio del petróleo, en la industria de producción, en la industria también de la parte de agricultura también se ha trabajado y hay entidades que trabajan en estos temas y otras instituciones como nosotros, como Agrosavia, el ICA también están fomentando el uso de las aplicaciones nucleares. Entonces, en esta época, pues, había laboratorios especializados, había, digamos, personal que iba a campo y se hacían, digamos, los primeros isótopos radiactivos. Prácticamente desde los años 80 dejamos de producir isótopos radiactivos propios, dado pues que el reactor nuclear fue, digamos, cedido al servicio geológico, pero sin personal, y luego pues hubo que hacer un entrenamiento del personal de nuevo y ir abriendo poco a poco los laboratorios para que se volvieran a aplicar, digamos, este tipo de tecnologías. Bueno, yo quería mostrarles primero, digamos, la estructura de lo que es la Dirección de Asuntos Nucleares. Tenemos 4 grupos, 4 frentes de trabajo, que es el reactor nuclear, las aplicaciones nucleares y la geocronología, que más adelante les hablo de este tema, las aplicaciones radiactivas y, como lo había mencionado el coronel, las actividades que tienen que ver con licenciamiento y control de más o menos 400 instalaciones en el país, ¿sí? Que manejan material radiactivo y que parte, digamos, de nuestras funciones delegadas a través del Ministerio de Minas es velar para que se haga un buen uso de esas fuentes radiactivas. Bueno, tenemos, digamos, unas estructuras a nivel de cada grupo, muy rápido, en las cuales tenemos unas prácticas, unas buenas prácticas en los análisis. Tenemos en este momento ya acreditación del ONAC en temas de laboratorios de ensayo y el único laboratorio de calibración dosimétrica que tiene ya acreditación. Entonces, tenemos, digamos, una serie de oficinas que tienen que ver con la parte de calidad. El hecho de trabajar con radiaciones ionizantes, pues debemos de tener un programa de vigilancia radiológica en la cual, digamos, todo el personal que trabaja en estas instalaciones pues debe tener unas competencias, un entrenamiento básico y pues mantenerlo básicamente. Entonces, esta es, digamos, la estructura general de nosotros. Somos más o menos 165 personas trabajando en esta dirección técnica con diferentes proyectos, tanto internos como externos. Y pues la idea es continuar y promoviendo pues estas técnicas. Hablemos un poco de la energía nuclear, ¿sí? Entonces, la energía nuclear a través, digamos, del uso de reactores nucleares a lo largo y ancho del mundo, pues ha creado, digamos, polémicas, ¿no? Actualmente, el Organismo Internacional de Energía Atómica declaró la energía nuclear como energía
Eso ha hecho prácticamente en los últimos 2 años que países tanto europeos, asiáticos y del norte del continente americano retomen actividades con los reactores nucleares para producir energía. En nuestro país pues se está discutiendo este tema, la conveniencia, mirar un poco que la alternativa de tener otras fuentes de energía es fundamental. Con los temas de transición energética se está mirando. Y pues el uso de reactores nucleares ahora pues es muy seguro. Bueno, siempre lo ha sido. Tenemos pues, los casos muy conocidos, Fukushima y Chernobyl. Pero pues de todas formas sí hubo unas situaciones muy particulares. Hoy en día pues la seguridad, que es la seguridad nuclear, la seguridad física y la seguridad tecnológica deben de estar siempre inmersas y trabajando articuladamente pues para que todo salga bien. Entonces pues los países que trabajan con energía nuclear que declarada limpia, como decía hace un momento, pues debe tener unas condiciones especiales. Entonces, pues yo básicamente quería introducir eso porque la energía nuclear es muy útil, ¿sí? Entonces, sabemos que pues, el uranio, por ejemplo, como material energético, tiene un equivalente en poder, digamos, de quemado, de energético versus la energía fósil. Aquí tenemos una comparación al lado izquierdo. Voy a colocar el apuntador un segundito. Al lado izquierdo tenemos pues una pila de carbón. Entonces que el hecho, digamos, de utilizar la energía de 30 gramos de una pastilla de uranio, pues equivale aproximadamente entre 2 y 3 toneladas de quemado de carbón. Y eso pues que estamos hablando de un uranio que no está enriquecido, o sea, puede ser combustible nuclear, pero existen combustibles nucleares más energéticos que esta barrita de uranio. Entonces, es una energía que puede aprovecharse bastante. Sabemos que en el país hay yacimientos importantes de uranio. Esto no quiere decir que de la noche a la mañana ya vamos a colocar un reactor, no. Tiene que haber un programa, primero una voluntad política, un programa luego en el país de crear pues, la implementación de energía nuclear. O sea, hay condiciones para crearla en nuestro país. Bien, los isótopos, o sea, la energía nuclear se basa pues, en isótopos primordiales que están en la naturaleza, que es el uranio natural, que contiene básicamente uranio 238 en su mayoría, 99%, y punto 711 de uranio 235 en minerales, digamos, que contienen uranio natural. Ambos minerales, ambos elementos, tanto el uranio 238 como el uranio 235, son elementos deseables para hacer combustibles nucleares. El torio, en algún momento, que también existe naturalmente, el torio 232, existe también en pequeña proporción y hay países que utilizan el torio como combustible nuclear también. Entonces, es algo pues, que puede, digamos, darse los pasos. En algún momento solamente era uranio enriquecido, pero no, ya tenemos reactores con uranio 38, uranio 35 y torio 232. Todo se basa básicamente en la fisión nuclear. La fisión nuclear consiste en que una partícula con un neutrón tiene la capacidad de romper un núcleo y fisionarlo. El término fisión pues, es división. La división puede darse en 2 o 3 partes, ¿sí? Y de igual manera, un neutrón inicial puede producir 2 o 3 neutrones a la vez en un solo proceso de fisión. Esos núcleos están inmersos en los combustibles y ellos van, digamos, la fisión nuclear es un proceso multiplicativo, por eso se llama reacción en cadena, en que un neutrón que fue producido en una fisión inicial, a su vez puede fisionar otros núcleos. Y pues la cantidad de núcleos que hay en un combustible nuclear pues son muchísimos, ¿no? Son miles y miles de millones. Entonces, en cada proceso de fisión se libera mucha energía. Entonces, esa energía, digamos, sumada en todos esos procesos de fisión, pues van a producir un proceso de calor, básicamente, energía producida también por radiación.
y esa es la energía aprovechable para mover turbinas, y, o sea, producir vapor y mover turbinas. De todas formas, un reactor, la diferencia entre un reactor nuclear y una bomba atómica es que en la bomba atómica toda la energía se libera en corto tiempo. En un reactor nuclear la energía es dosificada, si es controlada. Entonces, el primer medio de control es el moderador. Entonces, el mejor medio y más barato medio moderador es el agua. Entonces, si las barras se colocan en agua, pues van a absorber una gran cantidad de neutrones, o sea, la población de neutrones va a ser controlada por el agua. Sin embargo, pues no es suficiente y es necesario colocar unas barras que absorben los neutrones excedentes, que son las barras de control. Bueno, digamos, eso es nivel general, yo no quiero entrar en detalle. Este esquema a mí me gusta mucho porque pues, permite ver cuáles son las partes básicas de un reactor nuclear. Entonces, el núcleo representado con estas barras, o sea, las barras de combustible, existe un activador que es una fuente de neutrones. O sea, los neutrones se pueden interrumpir. Yo puedo interrumpir los neutrones iniciales y el reactor está apagado, ¿sí? Pero si yo activo esos neutrones contra las barras, pues empiezo a generar calor. Esto en un sistema cerrado, una vasija, y se hace pasar agua, ¿cierto? El agua empieza a circular y transporta ese calor a un generador de vapor que va a mover turbinas. O sea, la escala del reactor depende de la cantidad de barras que van a utilizarse. Usualmente un reactor, las barras de combustible no se cambian comúnmente, o sea, se cambian dependiendo, digamos, su uso, pero hay reactores que pueden tener cambios de 3, 4 años, ¿sí? Cuando un reactor casi no se utiliza puede tener hasta 5, 10 años sin cambiar barras, y pues eso permite pues que funcione todo el sistema de generación de energía. Yo aquí lo estoy, digamos, pintando como de manera general. El agua nunca tiene contacto con el material nuclear. O sea, el agua está en un ciclo independiente, ¿cierto? Entonces, ese agua pues simplemente produce vapor y es cuando uno ve las famosas chimeneas de los reactores nucleares, pero simplemente están enviando ese vapor a la atmósfera, que es un vapor excedente, que es de una fuente de agua, simplemente. Como todo, no es así tan bonito como un cuento de hadas. Realmente, pues los reactores, los combustibles gastados son desechos radiactivos y pues el país debe tener un programa de gestión de esos desechos, ¿sí? El problema de los desechos nucleares es que tienen larga vida, o sea, es un problema a largo plazo. Entonces es necesario que un país mantenga un programa para gestión de los desechos nucleares y radiactivos. En nuestro país, pues tenemos un almacén donde se gestionan los desechos, pero no son nucleares, sino son radiactivos. Las barras gastadas de este reactor, que casi no se han cambiado, han durado como 30 años, pero en su momento, cuando se desgasten, van al país de origen, ¿sí? Van a Canadá, ¿sí? O sea, hay una cláusula, un tratado con Canadá en que el material nuclear tan pronto se desgaste va al país de origen. Básicamente porque pues esto se tiene una gestión especial en repositorios también especiales. Bueno, ahora, dentro de la clasificación de reactores nucleares están estos reactores de potencia, cuya finalidad es utilizar la energía para producir energía eléctrica, o sea, proveer energía a la población. Pero hay reactores diferentes que son los reactores de investigación, los RR. Estos reactores de investigación están hechos para hacer experimentos, ¿sí? Y para producir isótopos radiactivos. En el mundo hay más de 200 reactores nucleares de investigación y las potencias van en este rango de 30 kilovatios a 10 megavatios. Y lo que se quiere es utilizar los flujos neutrónicos producidos por la fisión nuclear y realizar pues diferentes experimentos.
hay de diferentes tipos reactores de investigación. Por ejemplo, acá tenemos una foto en Kazajstán en un reactor nuclear. Un reactor, pues como ustedes ven, no es muy grande. El de nosotros inclusive es del mismo tamaño aproximadamente. Y pues utilizan diferentes tipos de combustible y como moderador, o sea, donde está inmerso el combustible, se puede utilizar agua liviana, que es agua normal, o agua pesada, que es agua con deuterio, o otros líquidos que pues, también pueden ser orgánicos. Los combustibles vienen en cilindros, en discos, bueno, diferentes formas, de acuerdo al diseño que tenga el reactor. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esos reactores? ¿Para qué se usa? ¿Cuál es su uso? Se puede utilizar para educación y entrenamiento, para enseñar, digamos, en facultades de ciencia cómo es la fisión nuclear, cómo sucede, qué se hace, cómo se trabaja, cómo se puede aprovechar. También sirve para entrenar personas que vayan a utilizar reactores nucleares. Eventualmente, si el país va a utilizar un reactor nuclear de potencia, se podría entrenar en nuestro reactor. O sea, hay, digamos, como una trazabilidad, hay cosas muy comunes entre las dos cosas, entre un reactor pequeño de investigación y un reactor de potencia. Producir isótopos de acuerdo a la escala del reactor y hacer experimentos, y ya ahorita doy un poquito de detalle en dispersión de neutrones, hacer estudios de materiales, investigar qué pasa si se rayan esos materiales, qué daños producen. Esta técnica de activación neutrónica es una técnica de análisis elemental, o sea, como otras técnicas que ustedes conocen, difracción de rayos X, fluorescencia, Raman, bueno, absorción atómica, etcétera, etcétera. Esas técnicas permiten ver composición de los materiales. Esta técnica de análisis de activación también, y sobre todo materiales pesados, y lo estamos utilizando para proyectos de minerales. El coltán, por ejemplo, se puede caracterizar muy bien por esta técnica. Se puede hacer transmutación de neutrones por dopaje en semiconductores, es una técnica nueva, más adelante les cuento así a nivel general qué consiste. Y la radiografía neutrónica, ese es algo similar a los rayos X, que ustedes saben que los rayos X permiten hacer diagnósticos no solamente en seres vivos, sino también en materiales. En un motor, por ejemplo, de un carro, lo pueden radiografiar y mirar qué sucede por dentro. Entonces, los neutrones también sirven para tomar radiografías. En la escala de reactores de investigación, hay 3 tipos de flujo. De reactores que trabajan bajo flujo, los que trabajan mediano flujo, y los que trabajan alto flujo. Entonces, si en el caso, digamos, del reactor aquí en Bogotá es un reactor de bajo flujo, podemos producir estos materiales radiactivos, sodio 24, fósforo 32, bromo 82. Y bueno, ¿esto para qué sirve? No es la pregunta que uno dice, ¿para qué sirve? Entonces se pueden utilizar, por ejemplo, en radiotrazadores en industria, para saber si hay fugas en túneles, en tuberías de gas, por ejemplo. Mirar si las soldaduras que quedaron hechas en un tanque de almacenamiento están bien hechas. Esto se puede utilizar también para líquidos, para aguas subterráneas, ¿sí? Mirar cuál es la hidrodinámica del agua. Y bueno, otras cosas para agricultura, también se puede utilizar el fósforo 32, cómo es, digamos, el metabolismo de una planta a través de este radionúcleo. Y bueno, etcétera. Reactores, digamos, de mediano flujo, ustedes de pronto vieron una noticia reciente que hay escasez de materiales radiactivos en medicina, ¿cierto? Claro, nuestro reactor no lo puede proveer porque es de bajo flujo. El país necesita un reactor de investigación de mediano flujo para proveer ya estos elementos que se utilizan en medicina. O sea, nosotros no podemos proveer elementos para medicina, pero un reactor de este tipo sí. Molibdeno, en este momento el problema es el molibdeno, que se utiliza en medicina nuclear y hay escasez a nivel mundial.
Entonces, esto es un tema pues, que se está mirando ahora a nivel de gobierno para mirar cómo se toma una iniciativa de hacer un reactor nuclear de este tipo. Y ya materiales radiactivos o isótopos más que se utilizan en industrias y en medicina, por ejemplo, el lutecio 137 se utiliza mucho en industria, ya son reactores de alto flujo. Entonces, acá, digamos, al lado derecho están las aplicaciones en general, ¿sí? Y como pueden ver, pues hay mucha aplicación en estos temas. Entonces, pues aquí esta tabla pues es lo mismo, ¿sí? Simplemente es los tipos de isótopos de acuerdo al tipo de neutrones que pueden producir también esas activaciones de esos elementos. O sea, en un reactor nuclear, no olvidé explicarles, lo que hacen es colocar un elemento estable, o sea, que no emite radiación. Se coloca un flujo neutrónico que puede ser térmico o rápido, y hace, digamos, variaciones o transmutaciones a nivel del núcleo. Entonces, ese bombardeo de núcleos hace que el núcleo incorpore neutrones y transmute a protones y haga cambios, ¿cierto? Y se produzca, digamos, de cobalto 59, que no es reactivo, es estable, se produzca cobalto 60, que es radiactivo. O nitrógeno 14, que es un nitrógeno estable, produzca carbono 14. Y así, cada uno. O sea, el primero es el material origen y el otro es el material radiactivo que se produce. Entonces, si voy a producir, por ejemplo, fósforo 33, ese material radiactivo su periodo de decaimiento es de 25 días. ¿Sí? O sea, va a decaer muy rápido. Pero si produzco cobalto 60, el periodo es de 5.3 años, entonces es un material que dura muchísimo, dura mucho más. Entonces, dentro de los isótopos que producen en un reactor hay diferentes vidas, ¿sí? Semividas más bien, de los isótopos que se producen. Bueno, entonces la neutrografía, como les decía, es el uso de neutrones para obtener imágenes. ¿Qué es lo que se hace? Pues se hace incidir un haz de neutrones en un material y entonces el material tiene una composición, tiene una forma, y de acuerdo a la absorción de los neutrones en ese material, ¿sí? Algunos, digamos, lo que tiene menor densidad en neutrones absorbe más neutrones, lo que tiene mayor densidad absorbe menos neutrones, es casi lo contrario a los rayos X. Los rayos X se absorben con materiales densos, ¿sí? Aquí es un poquito diferente. Entonces, de ahí que los neutrones sean diferentes a los rayos X. Ambos tienen un alto poder de penetración, tanto los rayos X como los neutrones, pero ambos interactúan diferente. Y entonces lo que no se puede ver con rayos X, se puede ver con neutrones. Entonces hay países, por ejemplo, la neutrografía también se puede utilizar para mirar dispositivos, ¿sí? O mirar si hay elementos combustibles o pólvora dentro de un dispositivo. La Policía Nacional está muy interesada en eso. Cuando hay una amenaza de un dispositivo que puede tener pólvora o un explosivo, pues se puede tomar una radiografía o más bien una neutrografía para eso. En todo caso, pues como ustedes se dan cuenta, se necesita el reactor. Entonces el problema es que hay que llevar el material al lugar, ¿no? Fabuloso que fuera que uno pudiera llevar todo el dispositivo al lugar, ¿sí? Eso existe, si digo que no existe, existen fuentes de neutrones, ¿cierto? Pero son pues bastante costosas, pero ya pues ese es otro tema que también estamos explorando. Mirar fuentes de neutrones con californio 52 para hacer neutrografía también. Y bueno, acá digamos son dos imágenes, se ve la diferencia de lo que sería una radiografía con rayos X y arriba una neutrografía, ¿no? Usualmente los neutrones dan más detalle. Entonces es un tema pues como interesante. Está el dopaje de neutrones. Entonces, al igual digamos que uno quiere que la materia cambie, pues los neutrones hacen que la materia también cambie.
Entonces se hace incidir sobre un semiconductor que tiene silicio. Entonces, algunos átomos, algunos núcleos más bien, de silicio se transmutan a fósforo y entonces cambian las propiedades eléctricas. Entonces pueden mejorar, usualmente pueden mejorar, hacer nuevos semiconductores y pues en eso se está también trabajando. Lo que no se puede hacer a través de la parte, digamos, normal de preparación, se puede hacer a través del bombardeo de neutrones. Hay un experimento que está haciendo con reactores que llaman la fuente de neutrones fríos. Los neutrones, a diferencia de la luz, ellos viajan a diferentes velocidades, ¿sí? Por ser una partícula. Entonces, la velocidad de un neutrón va a depender de su energía. Entonces, entre más energía, pues van a ser más rápidos, ¿no? Los neutrones. Los neutrones térmicos, pues, están moviéndose de acuerdo a la temperatura del medio ambiente, pero siguen moviéndose. Entonces, si yo quiero que un neutrón quede muy quieto, que casi no se mueva, entonces se somete, digamos, a un frío. Entonces, se congela, digamos, los neutrones con hidrógeno líquido y luego, pues, ellos siguen desplazándose, se desplazan a una velocidad muy corta y luego, pues, se hacen chocar con otros elementos, sobre todo para mirar defectos que pueden, o sea, daños que pueden hacer los neutrones, no daños tan grandes, porque pues tienen menor energía, y hacer estudios en moléculas, en polímeros, en pinturas, etcétera. Hay muchos usos que se le están haciendo, se están trabajando, por ejemplo, aquí en la Universidad de Grenoble o en la Universidad de Berlín también se están haciendo experimentos de este tipo. Lo que hay que hacer es montar, digamos, hacer un montaje al lado del reactor para poder hacer esos experimentos. Bueno, acá hay, digamos, otras aplicaciones, pero pues voy a pasar muy rápido porque sabemos que el tiempo no es muy largo. Para, digamos, irradiación de neutrones por ensayo de materiales, para cambiar sus propiedades. Este es un sistema que se adiciona al reactor para poder, digamos, conducir los neutrones hacia un material y poder irradiarlos. Como les decía, el reactor se puede utilizar para entrenar personas, para hacer experimentos o también, digamos, para visitas. Nosotros utilizamos el reactor para que vayan, lo conozcan y sepan cómo funciona y saber, digamos, que la energía nuclear pues, es bastante útil y no es, digamos, el tema pues, que es para armamento nuclear. Claro, sirve para eso, pero pues, tiene otros usos. Esto es ya el reactor de nosotros, que como decía, fue fundado en el 65, pero ha tenido 3 etapas de modernización. Como ustedes ya ven, digamos en la foto superior, pues ya no es el mismo equipo que tenía Guillermo León Palencia, pues ya es mucho más moderno. Y pues aquí se hacen, estos son los trabajos que hacemos nosotros. Tenemos técnicas de activación neutrónica, análisis por neutrones retardados, neutrografía, esto no lo tenemos todavía, pero es lo que está planteado próximamente. Y pues estas son algunas actividades, características del reactor que está enriquecido, o sea, en algún momento tuvo 93% de uranio 235, en este momento la cantidad de uranio es de apenas 19%. Pero pues hace lo mismo y puede llegar a una potencia de 30 kilovatios. Seguimos con esa potencia. Acá hay algunas imágenes, cómo está compuesto el reactor de nosotros. Tiene una piscina de agua. Ese agua pues hay que estarla controlando su alcalinidad, la conductancia, bueno, todas las condiciones físico-químicas del agua pues hay que estarlas vigilando para que no vaya, digamos, a deteriorar el combustible que está inmerso. Bien. Este es, digamos, las barras de combustible y las barras de control. Entonces, las barras de control bajan cuando se necesita bajar la potencia del reactor y suben cuando se necesita aumentar. Entonces, el aumento de potencia pues, va asociado al número de fisiones nucleares que se realicen. Entonces, se pueden tener
trabajos en diferentes áreas. A nosotros nos visitan físicos, geólogos, químicos, bueno, diferentes profesionales, y pues buscamos ideas para hacer experimentos y trabajos. Este es el laboratorio de activación neutrónica, en la cual, digamos, las muestras se colocan en el núcleo del reactor, pero no, cuando salen activas, no es que alguien las transporte, sino van por unos tubos de aire, unos ductos de aire, y las muestras van del núcleo del reactor a este laboratorio, ¿sí? O sea, eso está automatizado, y las muestras pues son analizadas. Entonces, ¿qué se analiza ahí? En este momento pues estamos trabajando composición, como decía, elemental en minerales. Entonces, los proyectos que lleva el Servicio Geológico Colombiano de caracterización de minerales, de materiales, de qué se componen, pues los hacemos, la muestra se prepara, se irradian, se activan temporalmente, o sea, se vuelven radiactivos, pero en un corto tiempo, pero mientras que están activos, se llevan a ese laboratorio y se analizan. ¿Sí? Eso es lo que se hace a nivel de activación neutrónica. Entonces, estos elementos que están acá, esto se llama el conejo, el rabbit, o puede venir en forma de tubo de aluminio, se irradia para mirar la composición, si tiene uranio, lantano, samario, bueno, todo esto son de la serie de lantanos y actínidos, estos elementos, y pues son componentes, ¿no? de algunos minerales. Entonces, en otras palabras, la técnica de análisis de activación neutrónica, lo que hace la radiación en el reactor es amplificar la señal, ¿no? Para que se vea, digamos, con mayor, las muestras se puedan diferenciar de otras de acuerdo a su amplificación, ¿no? Por eso aquí están como resaltadas, ¿no? Bueno, voy a pasar un poco a otras cosas que hacemos. Está la geocronología, el grupo de aplicación nuclear de geocronología, en la cual hemos consolidado y tenemos un centro de cronología donde tenemos estas técnicas. Edades jóvenes como el carbono 14, pero también podemos hacer dataciones en edades más antiguas, a través de la técnica uranio-torio-helio o uranio-plomo también, y huellas de fisión. ¿Sí? Esas son, digamos, las técnicas básicas que tenemos de datación. Y pues en este cuadro simplemente es mostrar que existen muchas más técnicas, que pues algunas las estamos mirando para implementar, algunas son muy costosas, pero todo es poco a poco. Y complementamos también en la geocronología la isotopía estable, que permite, digamos, mirar la huella, por ejemplo, del agua, a través de la relación de isótopos del agua, o sea, en este caso el hidrógeno y el oxígeno que contiene el agua, o sea, qué cantidad, digamos, de deuterio en relación al protio hay, o en relación del oxígeno 18 al oxígeno 16, cuál es la relación. Entonces, estos son los laboratorios que nos permiten, digamos, estudiar la proveniencia del agua, la dinámica del agua y la edad, digamos, geológica de algunos minerales. Entonces, en las huellas de fisión utilizamos equipos, microscopios ópticos y electrónicos también, y se hace un tratamiento especial. El reactor nuclear se utiliza también para magnificar los procesos de huellas de fisión, y pues sirve para estudiar, por ejemplo, la evolución tectónica de áreas geológicas o la evolución termal también de ciertos lugares que se tengan en estudio, una cuenca o una montaña, un volcán, etc. En la datación uranio-plomo, ¿sí? Utilizamos un ICP de masas, o sea, este es un ICP de masas, o sea, es un espectrómetro de masas, en el cual pues podemos hacer datación, se utilizan como elementos de referencia el zircón, lo hacemos en zircones, lo hacemos en apatitos, estamos también con monacita, titanita, ya la idea es, cenotima también, y tener, digamos, este círculo se llaman minerales accesorios, que se encuentran, son los minerales
ideales para poder hacer datación. Y se tiene un sistema de ablación láser también para poder, digamos, marcar las muestras y poderlas analizar su edad. Este equipo es nuevo, el datación uranio-torio-helio, que es un espectrómetro también de masas, pero a nivel de gases nobles, que permite a través, digamos, de las partículas alfa encerradas, que quedan encerradas en los minerales a través de los años, poder ver la relación helio 4, helio 3. Eso fue instalado este año, y pues estas son las aplicaciones en general, tiempo y velocidad de eventos tectónicos, cómo fue la evolución de una cuenca sedimentaria. Eso es de interés, por ejemplo, en el tema de hidrocarburos, en el tema de depósitos volcánicos, estudio del clima también. Bueno, se está trabajando en eso. Estamos, digamos, muy recientes y estamos hasta ahora, pues, dejando, digamos, la técnica bien validada. El laboratorio de datación de carbono 14 es un laboratorio, pues, que no es muy moderno, ¿sí? A pesar de que tenemos unos nuevos detectores, pero digamos la técnica que se hace para hacer datación en materiales de carbono y madera, se tiene, digamos, una técnica basada en un laboratorio químico, o sea, es una línea de síntesis de benceno, es una técnica muy dispendiosa por etapas, pero pues que el laboratorio se ha ido modernizando, trabajando, y ya pues estamos en temas también de validación. Ya, bueno, ya parte de validación ya la tenemos, pero de acreditación también con el Organismo de Energía Atómica. Bueno, estos son sistemas para preparar materiales. Parte del éxito de la datación es cómo preparar la muestra. Entonces, estos equipos permiten preparar la muestra para poderlas introducir en los otros equipos, mirar las inclusiones en los minerales, aumentar la resolución o mejorar, digamos, la resolución de lo que uno va a hacer análisis a través del tamaño de grano, el tamaño de los poros, etc. Está, digamos, un microscopio electrónico barrido, pues nada diferente a otros microscopios electrónicos, salvo pues que es utilizado para estudios, digamos, de minerales. Entonces, tiene, digamos, sistema de catoluminiscencia, permite pues, hacer estudios de polaridad de esfuerzos tectónicos, mirar también algo que llaman metamorfismo, que evalúan los geólogos, la deformación de las rocas, y pues lo utilizamos también para ablación láser, para determinar los puntos de ablación antes de hacer la datación por uranio plomo. Recientemente, este año, instalamos una microsonda electrónica de emisión de campo. O sea, una microsonda electrónica es como un microscopio electrónico de más resolución aún, de más precisión. Solamente hay dos microsondas electrónicas en el país, esta es la más moderna, y pues tiene múltiples aplicaciones en geología, por ejemplo, en datación geocronómica en fosfatos, petrogénesis, caracterización de depósitos minerales, avance de estudios termocronológicos. En eso hemos hecho algunos proyectos. Y bueno, como ustedes ven, están asociados a actividades que tienen que ver con los recursos, pues, minerales del país. Se pueden hacer muchos trabajos alrededor de ese tema. Y pues en cuanto a los laboratorios de isotopía, como les había mencionado, es mirar, digamos, la relación de isótopos. Estos son isótopos estables, no son isótopos radioactivos. Y con base en eso, la cantidad, digamos, de hidrógeno que hay en el agua le crea una huella de hidrógeno. Un pequeño ejemplo. Por ejemplo, si el agua proviene del Amazonas, del río Amazonas, el agua del río Amazonas tiene una huella digital en la relación que tiene el hidrógeno. O sea, cantidad de hidrógeno normal, ¿sí? O sea, el protio, en relación al deuterio. Entonces, claro, la mayor abundancia pues la tiene el hidrógeno normal y no el deuterio. Pero la proporción cambia.
Entonces, la proporción del agua del río Amazonas es diferente al río Orinoco, y así. Entonces, se le da, digamos, un seguimiento en cada agua y se va haciendo como un atlas de las diferentes aguas, y eso le va a permitir al laboratorio mirar la proveniencia, ¿sí? Proveniencia del agua. Bueno, lo mismo, digamos, isotopía estable de muestras sólidas también, para estudiar el clima. Entonces ya tenemos otros isótopos, el carbono, el nitrógeno también, para hacer estudios en suelos, ¿sí? O carbones, también mirar la huella isotópica del carbono. Bueno, pasando a otro tema de lo que hacemos, otra aplicación nuclear, como les decía, los materiales radiactivos que se han utilizado en el país y que ya no se utilizan, se gestionan a través de este almacén. Este almacén fue construido con el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Es un almacén con alta capacidad. Usualmente hay una reglamentación en el país que cualquier persona que quiera importar materiales radiactivos tiene que hacer solicitar una licencia, y dentro de la licencia hay unas responsabilidades. Entonces, el material radiactivo que se importe debe tener una cláusula en la cual el material, cuando entre en desuso, un material en desuso sigue siendo radiactivo, pero ya no tiene la cantidad de radiación que me permite a mí hacer el análisis. Entonces se reexporta al país de origen, ¿sí? Pero hace varios años, pues esa cláusula no existía, ¿sí? O cuando es una empresa que quebró, por ejemplo, y dejó las fuentes abandonadas, entonces esas fuentes son gestionadas, o sea, es obligación del país a través de este almacén recibir lo que no se puede gestionar a través de otros medios. Y aquí se acondiciona, ¿sí? Se acondicionan los desechos y se guardan de diferentes, digamos, tipos de acondicionamiento. Aquí vemos una vista de lo que es el almacén, y pues aquí pues el procedimiento, que es un poquito largo, de cómo es que se reciben esas fuentes y se acondicionan. No es un almacén así que recibe y recibe, no, toca, porque muchos materiales radiactivos presentan fugas, entonces eso hay que caracterizarlo también, y a su vez también se le presta el apoyo a la entidad a ver qué fugas hubo durante el almacenamiento temporal que hubo en la entidad, ¿no? Entonces hay varias cosas interesantes ahí. Bueno, otra aplicación que tenemos nosotros es el laboratorio de calibración dosimétrica. Es un laboratorio, como dicen, secundario, porque pues depende de un laboratorio primario, que es un laboratorio de referencia, que es el de OIA, de la Organización Internacional de Energía Atómica. En este laboratorio se calibran detectores de radiación para uso, digamos, de monitoreo de fuentes radiactivas, pero también para detectores que se utilizan en radioterapia, o sea, el uso de radiaciones para tratar enfermedades como el cáncer. Entonces, la radioterapia, pues, es algo que es una de las técnicas más precisas que existen a nivel mundial para tratar el cáncer. Todo tipo de cáncer se puede tratar con radiación, sino que ya no se utilizan fuentes radiactivas solamente, sino aceleradores de electrones. Los aceleradores de electrones permiten tratar enfermedades, pero los detectores de radiación que van a dosificar la radiación en los pacientes tienen que calibrarse acá. Entonces aquí se calibran, están los patrones de referencia y todo. Entonces tiene dos búnkeres de trabajo. Está la planta de irradiación gamma. Es una planta piloto semi-industrial, podemos decir, porque no va a suplir las necesidades de un país. Es una planta que tiene fuentes radiactivas de cobalto 60. Eso está inmerso en una piscina. Ustedes ven aquí en el esquema un edificio, pero debajo de ese edificio hay una piscina de 4 metros de profundidad. Entonces, el material radiactivo está dentro de la piscina, y cuando vamos a irradiar, la posición de irradiación, esas barras suben. Igual, suben a esta altura. Obviamente no hay nadie ahí, no es controlado. Entonces, ¿se irradia qué? Vamos a irradiar diferentes productos, por ejemplo, alimentos, frutas, vegetales, semillas,
con el fin, digamos, de reexportarlos. Hay países que exigen que un método de esterilización sea la radiación. Entonces, antes de exportarlos se irradian y el producto, digamos, queda con mejor calidad. Se pueden irradiar, y eso lo estamos haciendo, material quirúrgico, los cosméticos, por ejemplo, pueden tener muchos agentes microbiológicos, o sea, microorganismos ahí dentro de esos cosméticos. Entonces se irradian y ya pues quedan completamente esterilizados. Lo mismo los materiales quirúrgicos, los tejidos, los bancos de tejidos, estamos trabajando con ellos para irradiarlos. Y en el momento, digamos, que se vayan a hacer implantes, pues el rechazo se disminuye muchísimo, ¿no? Entonces, hay varias aplicaciones, inclusive en el tema de patrimonio cultural. Hemos irradiado lienzos en los cuales tienen, por ejemplo, hongos. Eso deteriora la pintura. Entonces, al irradiarlos, los elimina y la pintura va a perdurar, ¿sí?, mucho más. Eso es un tema, digamos, nuevo para nosotros, lo hemos asumido hace como 2 años, pero pues estamos trabajando y hemos tenido un proyecto con el Organismo de Energía Atómica en este tema, para que nos apoye. Está la radiometría ambiental, ahora que está, digamos, este tema es de gran relevancia para el país ahora. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos análisis de materiales mirando qué contenido radiactivo hay. Entonces, en alguna época hacíamos análisis en alimentos, por ejemplo, leches en polvo que venían importadas en la época de Chernobyl, sobre todo en Europa, si venían de Holanda, entonces había que analizarlas, y ahí fue como comenzó, digamos, este laboratorio. Entonces se hacían los análisis y miraban qué trazas radiactivas tenía el alimento. ¿Sí? Ahí lo contrario, mirar qué materiales radiactivos están inmersos en el café, en algún material. Inclusive lo estamos utilizando para proyectos del NOR, no significa materiales radiactivos de ocurrencia natural, cuando se remueven, por ejemplo, suelos, y hay suelos que tienen mayor contenido de uranio, o de torio, o de potasio. Entonces lo que hacemos es hacer los análisis y mirar qué cantidades hay y cuál es la dinámica de esos materiales radiactivos que se fugan o se pueden, digamos, incorporar en la vegetación y todo. Entonces, eso se llama laboratorio de radiometría ambiental. Y pues lo que hacemos básicamente es análisis con unos detectores, unos equipos que llaman espectrómetros gamma. Y también tenemos espectrómetro alfa también, un espectrómetro alfa, que son, pues, todos los materiales radiactivos pueden emitir radiación gamma, radiación alfa, radiación beta, bueno, etc. Y bueno, finalmente ya estoy, digamos, terminando. Vemos que las técnicas, pues, no son solamente de nosotros. Hay industrias que ya tienen fuentes radiactivas, entonces yo aquí las coloco, digamos, en esa clasificación: aplicaciones en medicina, industria, investigación, meteorología, medio ambiente. Investigación: algunas universidades tienen laboratorios con materiales radiactivos. La Universidad Nacional, por ejemplo, tiene materiales radiactivos e investiga con ellos. En la industria, pues, hay de todo: la industria del papel, por ejemplo, Reficar. Reficar tiene más o menos como 30 fuentes radiactivas, creo que tiene más, ¿sí? Pero de ese orden. Ellos utilizan eso para mirar los flujos, digamos, de producción de los componentes de los hidrocarburos, ¿no? De los productos de los hidrocarburos. La industria, por ejemplo, del petróleo, para mirar los suelos a través de sondas de neutrones, mirar si hay contenido de hidrocarburos, etcétera, ¿no? Hay muchas. En medicina, medicina nuclear, que es el uso de radiaciones para curar enfermedades o para diagnosticarlas. Entonces está, por ejemplo, la tomografía de emisión de positrones, están los estudios dinámicos de tiroides con tecnesio 99, bueno, etc. El medio ambiente,
¿sí? Se puede utilizar materiales radiactivos para estudiar el medio ambiente, que es lo que hemos hecho con isotopía también. Y metrología, el caso de laboratorios que hacen calibraciones. Acá digamos algunos diagramas de lo que es el inventario. Este inventario es del año 2021, o sea, no está actualizado en 2022. Industrias que importan y distribuyen material radiactivo, 15. En el país hay un irradiador de sangre y tejidos, aparte de nosotros, hay otro irradiador de sangre y tejidos. 102 centros de medicina nuclear. Radiofarmacias donde pueden producir, donde sintetizan más bien materiales radiactivos, pues, de reactores de otros países, importan el material radiactivo y aquí hacen el radiofármaco, o sea, el material que se le va a inyectar al paciente, entonces hacen las unidosis para los pacientes, eso se llama una radiofarmacia, lo sintetizan. Y radioterapia está asociado a una práctica que se llama braquiterapia, ¿sí? Braquiterapia es utilizar fuentes que ingresan al cuerpo temporalmente, eso para cáncer, por ejemplo, de cervix, cuello uterino, o cánceres como el seno, próstata, bueno, cáncer que pueden tratar temporalmente con fuentes radiactivas. Esa es básicamente esas aplicaciones. En la industria pues hay mucho, la gammagrafía industrial es el uso de radiaciones al igual que los rayos X, pero la radiación gamma tiene más poder de penetración, penetra en la materia pues, más profundamente. Entonces los equipos de gammagrafía, hay 34 entidades que hacen esta práctica, utilizan estos irradiadores que están acá y los llevan a todo lado. Entonces le toman radiografía a las soldaduras o a las tuberías a ver si hay fugas, ¿sí? Y pues sacan las licencias con nosotros, ¿sí? Para que nosotros les demos, digamos, el visto bueno a través de la documentación y de sus capacidades de que pueden trabajar con materiales radiactivos. Investigación y docencia 36, la planta piloto que tenemos nosotros, medidores nucleares como estos que están acá, se utilizan para mirar la densidad del pavimento o del suelo. Esto en ingeniería civil se utiliza mucho para trazado de carreteras, para puentes, ¿sí? Hay bastantes, hay 61. Perfilaje y registro en la industria petrolera para mirar cómo está el subsuelo, o sea, básicamente esto lo utilizan para el subsuelo, introducen las fuentes radiactivas a varios metros de profundidad y hacen, digamos, un análisis de acuerdo a los detectores que envían la radiación y la radiación se devuelve. Y así pueden hacer una caracterización de ese subsuelo. Y bueno, finalmente, pues está nuestra revista de investigaciones y aplicaciones nucleares. Ya vamos para el número 6, ya está prácticamente saliendo antes de que termine este año, en la cual pues invitamos a las universidades, a los centros de investigación que nos colaboren con sus artículos, porque pues esto va en pro del país. Entonces, la revista que tenemos, y cuando quieran pues aquí visitarnos, aquí les entregamos unos números, también se encuentra en la página web del Servicio Geológico Colombiano, se puede bajar gratuitamente la revista. Y bueno, muchas gracias también por la invitación. Pues espero que me han entendido, hayan pues comprendido pues el mensaje de esta presentación. Muy amables.